Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Retail Relaunch. Mi nombre es Mayela Sánchez, para los que no me conocen. Yo soy directora del Departamento de Investigación de 4S Real Estate. El día de hoy vamos a revisar algunos de los hallazgos que obtuvimos del análisis de preferencias de consumidores en el tema de retail. Sabemos que el año pasado fue un año con desafíos, cambios, y la intención es plasmar algunos de los insights que tuvimos de pues ver esos cambios pre-contingencia o pre-confinamiento, durante y después, ¿no? Sin más dar preámbulo, les agradezco su tiempo de espera. Para ponerlos un poquito en contexto, lo que vamos a analizar está dividido en 6 grandes apartados, donde vamos a empezar con unos análisis preliminares, básicamente entender esas diferenciaciones que vamos a presentar en cuanto a generaciones, en cuanto a nivel socioeconómico, para puntualizar tener un punto de partida para comparar toda la demás información. Después vamos a entrar de lleno a esos cambios pre, durante y post, que nos van a llevar obviamente en un cambio de ese consumo de lo que es ciertos giros en tienda física versus online. De este mismo análisis o entendimiento, vamos a presentar lo que nosotros denominamos el Customer Journey, que nos va a plantear como algunos insights de cuáles van a ser los principales desafíos en cuanto a las plazas comerciales, y de ahí algunas perspectivas a futuras de las plazas comerciales y un perfil de nuevo consumidor. Entonces, empecemos por contexto. Las plazas comerciales obviamente tienen una diversificación de giros, ¿no? Pero yéndonos by the book a la clasificación formal, técnicamente los giros que están establecidos en una plaza comercial entran en la categoría denominada GAFO, que es General Merchandise, Apparel, Accessories, Furniture and Other Sales. O sea, básicamente todo lo que normalmente decíamos que era para uso para la persona o para la casa, ¿no? Entonces, de ese gasto asociado a estas determinadas características en relación a tu ingreso corriente, son los porcentajes que mostramos aquí. El gasto GAFO con respecto al gasto corriente por etapa de vida, que aquellos de familiarizados con 4S saben que nosotros, por lo general, en cuanto a segmentación básica, consideramos al menos 2 variables. Lo que es la etapa de vida como eje central, que considera al mercado con hijos con sus diferentes vertientes, y al mercado sin hijos. Aquí podemos ver a lo que es el mercado con hijos en tema de UNACUA y sin hijos, perdón, y con hijos en escala de grises. Entonces, ¿qué es importante que verifiquemos respecto a la proporción de su ingreso con su gasto GAFO? Que, y es lógico, el mercado con hijos gasta mayor proporción de su ingreso en estas categorías asociadas a lo que se gasta en plazas comerciales, salvo el tema de soltero joven. Sé que para ustedes obviamente lo lógico es bueno, pero el soltero joven tiene menos ingresos que esos hogares, entonces al final de cuentas es menos monto. Aquí lo importante es que obviamente cada una de esas etapas de vida tiene un diferente nivel de recurrencia, ¿no? Y también ese nivel de recurrencia asociado obviamente a esa proporción de su ingreso nos da diferentes combinaciones de giros, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a concluir al final es qué tan alineado puede estar esa mezcla ya establecida de las plazas respecto a estas etapas de vida. Les mencionaba que uno de los criterios es el tema de etapa de vida, pero el más tradicional, por así decirlo, es considerar el tema de las generaciones. Muchos de ustedes yo creo que ya están familiarizados porque es como les menciono, un análisis tradicional, comparar el factor cultural asociado a generaciones para poder describir a un grupo en determinado rango de edad, ¿sí? Porque al final de cuentas las generaciones vienen establecidas por lo que es el rango de edad de las personas. Entonces, en los últimos 4 o 5 años hemos estado escuchando hasta el cansancio los millennials, clichés, no clichés, porque volvió a ser relevante desde nuestra perspectiva analizar este comportamiento en el tema de plazas comerciales. Dada la dinámica en la que estamos, en donde inclusive el tema de vacunación, el tema de restricción, el tema de limitaciones de las plazas, viene asociado a un rango de edad de una población vulnerable o no vulnerable,
¿sí? Es ahí donde vuelve a tener pertinencia, ¿no? Sabemos que, como lo mencioné previamente, los temas culturales impactan, ¿no? De ese tema de por qué tradicionalmente se comparan las generaciones, ¿no? Entonces, aquí, para remitirme a lo que están viendo en la filmina, tenemos esa proyección de las diferentes generaciones actualmente vivas, por así decir. Entonces, que tenemos desde la generación alfa, que son los que van naciendo, tienen poca edad, los centennials, ¿sí? Los millennials, la generación X, que son los papás o hermanos mucho mayores de los millennials, y baby boomers. Entonces, básicamente es a los próximos 5 o 10 años se va a mantener la importancia del mercado de generación X y de millennials como parte de la proporción de la población económicamente activa, pero a mediano plazo, obviamente, el mercado centennials va a agarrar mucho más fuerza, ¿sí? Aquí, conforme viendo la referencia que veíamos de etapa de vida, cuando brincamos a analizarlo por tema de generaciones, vemos que lo que es la generación X y los centennials son los que gastan un poquito más en temas CAF. Ahora, de nuevo, sabemos que las áreas comerciales, por lo general o de manera intuitiva, están establecidas cerca de áreas urbanas, ¿sí? Siempre viene esa referencia de, bueno, las áreas comerciales están cerca de las viviendas. No obstante, obviamente también hay áreas comerciales establecidas en corredores de oficinas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado esa referencia de las áreas comerciales a zonas que eran altamente densas en población godín y ahora no? Entonces, es donde no ponemos ese contexto. ¿Qué tanta es la proporción de gente que antes no trabajaba en su casa, que era la mayoría, ese 64%, durante el confinamiento trabajó desde casa, que principalmente fue millennial y generación X, que viene de la mano, que son los que representan la mayor proporción de la población económicamente activa, y actualmente que trabaja desde casa. Entonces, si bien llevamos a esa línea de recuperación en donde vamos, al menos ocasionalmente a la oficina, sí está en una proporción fuerte que está en su casa todos los días. Entonces, eso cambia la dinámica de consumo, tomando en cuenta que puedan mantenerse visitando las plazas, además del tema del comportamiento en línea. Ahorita vamos a ahondar en eso. También, obviamente, lo que impacta es la capacidad adquisitiva. Entonces, como punto de partida es qué tanta de la proporción de las personas sufrió alguna merma de sus ingresos, ¿no? Entonces, con base en esta muestra, que fueron de 2.200 personas, si no mal recuerdo, más o menos, el 50% no disminuyó su ingreso mensual. De ahí, el 28% fue temporal y lo otro fue asociado a despido. Entonces, obviamente, los más impactados, van asociados en los niveles medio-alto, no en el nivel más alto. Y el tema de millennial, que va asociado a la proporción también de cómo está esa dinámica de la población económicamente activa, también fue de los más afectados en temas de reducción y también en disminución de horas laborales. Entonces, eso es para tener un contexto. Vamos pasando a lo que es los cambios de hábitos pre, durante y post confinamiento. Como vemos aquí, veníamos las preferencias de cuál es la principal razón de visitar a una plaza comercial. Entonces, antes del confinamiento, se señalan dos principales razones. Acudir por tema de restaurantes, cafeterías y bares como el principal factor que nos señalan, que se ve todavía más acentuado en el nivel alto, ¿sí? Y se ve todavía más acentuado en el tema de los centennials y los millennials. De ahí sumamos el tema de entretenimiento. Si diferenciamos esos dos elementos, entonces vemos que respecto a las demás generaciones, el principal motivo de la plaza es para tema de entretenimiento, tema de window shopping, pero no necesariamente realizar una transacción, ¿sí? Entonces, dado el volumen de personas, pues todavía estamos en una línea rentable, ¿no? Pero eso nos lleva a una línea de qué tanto de la gente que va realmente compra y eso impacta en la rentabilidad de ciertos giros. Entonces, con base en esta hipótesis en preliminar, estamos comparando cómo está disperso el motivo de visita a la plaza versus la composición de las plazas. Entonces, y esta gráfica para mí, a lo mejor para muchos de ustedes puede ser bastante obvia, pero los invito a que reflexionemos un poquito.
Nosotros como 4S somos una empresa consultora en donde damos recomendaciones de cómo reestructurar ciertas áreas comerciales, nuevas plazas o reestructurar plazas viejas, ¿no? Entonces, no es atípico que la mayoría de los clientes me dicen, ok, sí, plazas comerciales. Bueno, ¿cuál va a ser su recomendación de ancla? Siempre viene esa línea en primera instancia, necesito tener un ancla, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos viendo que independientemente del tipo de plaza, la mayor proporción de los metros cuadrados viene asociada a una ancla, ¿sí? De gran tamaño, una tienda departamental, un supermercado, como en el caso de Community Center, que me representa la mayor proporción, pero no va alineado al tema de entretenimiento y experiencia que veíamos previo, ¿sí? Entonces, sabemos, porque es ampliamente documentado, que esa estructura en Estados Unidos de el ancla como un eje central que me llame a todas las demás marcas, ¿sí? Pues es un caso que ha pasado de altamente satisfactorio a un caso fallido en determinadas ciudades en Estados Unidos, en mayor medida, pero seguimos todavía con esa mentalidad de irlo replicando en Latinoamérica, porque todavía tenemos un gap importante de áreas comerciales. La cosa es qué tanto esa disparidad en esa relación de áreas de metros cuadrados comerciales que se necesita en Latinoamérica va a poder soportar, ¿sí?, el que estemos manteniendo un modelo tradicional no afín a las necesidades del mercado meta. Entonces, ¿qué? Eso nos lleva a estos cambios en la preferencia del canal de compra. Cuando vemos la composición, que estamos aquí en esta columna, prepandemia, de cómo era esa distribución en las diferentes categorías, el 37% de las compras se realizaba en una plaza comercial, de ahí en una tienda departamental que podía o no estar establecida dentro de la plaza comercial. Lo separamos en tema de poder diferenciarlo con la gráfica anterior de ancla versus el resto de la plaza. El tema de realizar compras en supermercado, en una tienda de conveniencia, un negocio local u online. Obviamente, al presentarse la situación de confinamiento, ¿sí?, hay una reducción, ¿sí?, en donde hay una reconfiguración, donde las compras que solían hacerse en físico, en plaza comercial y en tienda departamental disminuyen y online se va de manera dramática, que para nadie es sorpresa hasta aquí, ¿no? Lo interesante es qué pasa después de este confinamiento. Muchos de los países de Latinoamérica pues ya estamos en esa línea de recuperación, pero no viene el crecimiento en la misma medida del área comercial y tiendas departamentales versus el online. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que la pandemia nos aceleró un comportamiento que ya estaba latente, pero al verse forzado, ¿sí?, el mercado, por el tema de restricción de acceso a las plazas, pues se disparó. Entonces, ya nos va marcando un parteaguas de qué debiese cambiar. Entonces, de nuevo, aquí vamos toda esa línea respecto todavía al canal, no entramos en tema de giros, ¿sí? Pero ¿qué podemos ir concluyendo en este punto? Entonces, tenemos el tema de la inmediatez de la compra de ciertos servicios, en donde tenemos el comportamiento pre-COVID y post-COVID, en donde todo lo que estaba asociado a una compra inmediata, urgente, repetitiva, no con una vinculación emocional, se podía hacer como una transaccional, se mantenía en un negocio local, una tienda de conveniencia o un supermercado, ¿sí? Entonces, de mantenerse, de que solo por el tema de COVID todas las transacciones en físico disminuyeran, vemos que en esos canales en particular la disminución fue mucho menor respecto a lo que es la tienda departamental o plaza comercial, donde el 50% antes se llevaba en esos dos giros y ese 17% se complementaba online, pero ahora pasó esa referencia online. Entonces, ese análisis de compras a largo plazo que involucra un nivel racional en mayor grado de importancia, que fuera comparable y que sea nuevo y desconocido, que venía asociado al poder experimentarlo en persona, fue paulatinamente reemplazado por línea online. Entonces, si los vamos independientemente de todas las etapas de vida, vemos aquí mucho más claro que lo que se compraba en plaza comercial, cuando viene la línea de confinamiento, ¿sí?, hay muchos giros, ahorita vamos a especificar cuáles, pasan a no comprarse, ¿sí?
durante el confinamiento. Hay otros que se mantienen en la plaza comercial, pero estamos hablando de una reducción prácticamente de una tercera parte. Luego entra esa sustitución de plaza comercial hacia un negocio local. Ese negocio local es un negocio de barrio, un tema de cercanía y de conveniencia, ¿sí? Pero no asociado a una tienda de conveniencia por sí misma. Y el gran ganador de esa línea viene siendo el tema online, ¿sí? Se fija, de lo que se estaba comprando online, poco hay a que después de la pandemia pase esa línea de no comprarse. Entonces, es ahí donde los de los demás giros, algunos giros que se podían percibir como superfluos o no de utilidad, se fueron catalogando en negocios principalmente de plaza comercial y de tienda departamental, lo que no migró a online. Este comportamiento se puede diferenciar por lo que son generaciones. Pero vámonos yendo específicamente por canales, por giro, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado de que online no representaba. Durante la pandemia hubo un crecimiento del 150%, donde los servicios bancarios, obviamente, fue lo que tuvo un crecimiento importante, así como pago de servicios del hogar, ¿sí? Ropa y calzado disminuyó y mudó hacia esa línea. Y el tema de restaurantes, etcétera, también tuvo un crecimiento que ahorita lo vamos a ver en el tema de apps. Pero si consideramos, ahora actualmente hay una recuperación, pero como quiera se mantiene por encima de un 135%. Cuando vemos el nivel de las transacciones, las plazas comerciales se redujeron en un 65%, en donde ropa y calzado pues sigue siendo el de mayor peso, pero todo lo demás que va anclado a las plazas tuvo una reducción importante. Los restaurantes fueron los que más disminuyeron, ¿sí? Y ahorita, post-confinamiento, también de nuevo ropa y calzado es lo que se ha ido recuperando, pero todavía a valores muy por abajo de lo que teníamos previamente. Entonces, el desafío es cómo regresar prácticamente cada uno de estos giros en donde estamos viendo productos de salud, productos de belleza, muebles, electrónica, ¿sí? A niveles pre-confinamiento. Supermercados, obviamente la mayor proporción va asociado al tema de alimentos, ¿sí? Pero hay algunos elementos como el tema de producto de salud que se fueron reemplazando por lo que son negocios locales o de barrio, ¿sí? Pero se fijan como que los ejes centrales tuvo una reducción, pero se mantuvieron como importantes en las siguientes dos fases. La tienda de conveniencia, ¿sí? Se volvió se mantuvo esa referencia de pagos de servicios del hogar, pero aún así no hubo una reconfiguración importante. Y en el tema del negocio de local o barrio, ¿sí? Se fijan, fue desde nuestra perspectiva de los más resilientes, ¿no? Los porcentajes se mantuvieron muy similares, entonces hablamos de que, como veníamos con esa gráfica de conclusión, estamos hablando de elementos no vinculados a un tema aspiracional, sino a compras recurrentes. Entonces, ¿qué giros fueron los que pasaron a esa barra de percibirse como no indispensables? Tanto porque se limitó su acceso como perdieron su importancia. Cuando lo diferenciamos por generaciones, obviamente cine fue el de mayor peso. Muchos de los cines en muchos de los países pues estuvieron prácticamente cerrados, ¿no? De ahí el tema de restaurantes formales, ¿sí? Para la mayoría. Después el tema de viajes y ahí en tema de servicios de estética y wellness. Muebles y electrodomésticos, que lo vamos a ver más al rato en específico, también fue el que impactó y es uno de los que estaban vinculados también de manera específica a una plaza comercial o una tienda departamental. Entonces, ahora sí, pasamos a esa referencia entre tienda física y tienda online. Entonces, si el mercado dejó de comprar o compró menos, la pregunta en primera instancia es, de lo que sí compró, ¿hubo algún ajuste asociado a ese cambio de su ingreso? Vemos que se mantuvo de alguna manera lo que podemos señalar la lealtad de la marca, ¿no? Donde la gran mayoría, en términos generales, siguió comprando las mismas marcas antes de la pandemia, ¿sí?
se hubiera esperado, o al menos era una de nuestras hipótesis, en el que los segmentos medio y medio bajo nos movieran de manera mucho más dramática, ¿no? Pero siempre se ha establecido que el mercado latinoamericano pues tiene cierta lealtad a su marca. Pero cuando diferenciamos esto a nivel generación, está, para nosotros fue un negocio interesante, muy marcado como lo que es los centennial y los millennial. Es ahí donde son los que la marca o esa lealtad a la misma pierde mucho mayor peso, ¿no? Entonces, va apalancado a ese cambio las marcas de Internet para poder evaluar más alternativas y también ver esa referencia, no solo de más alternativas, sino también a menor precio. Algunos de ellos, si se fijan, cuando vemos aquí hacia la derecha, los de mayor peso fue esa compra en línea, pero también uno bueno asociado a las marcas más baratas que encontramos en espacios físicos, ¿sí? O la que estuviese más cerca de nosotros. Pero el principal impacto viene siendo la línea de Internet. También analizamos ese cambio previo al confinamiento, qué tanto se utilizaban plataformas para hacer las compras de restaurantes. ¿Por qué? Porque lo veníamos viendo en gráficas anteriores, que los más impactados era el tema de restaurantes. Entonces, realmente fueron reemplazados los restaurantes dentro de áreas comerciales, ¿sí? O simplemente se pasaron hacia negocios más locales. Más locales, hablando de que no estamos comparando un Burger King, un McDonald's, un Tony Romas versus un negocio de un mercado local independiente, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, tampoco hay tantas sorpresas. El mercado Centennial y Millennial fueron los que ya solían pedir, hay una mayor proporción, y el mercado alto también. Si vemos este posicionamiento a nivel Latinoamérica, Uber Eats es el que mantiene la mayor proporción, de ahí Didi y de ahí Rappi. Otras apps más locales también empiezan a figurar. También el tema de usar el canal de Facebook, pero no tienen el mayor peso que tienen otras marcas como Uber. La recurrencia, aquí donde vemos todavía más dramático, que los millennials son los que permean a más allá de 3 veces a la semana respecto a las demás generaciones. La generación X se mantuvo, pero en mucha menor proporción, hasta 3 veces, prácticamente era la frecuencia de 1 vez a la semana, pero el millennial, que también vuelvo a hacer énfasis o recapitular lo que platicamos en un inicio, que es el mercado más godín, más de trabajo, es el que hubo una mayor frecuencia. Pensando en que ya estamos en esa línea de post-pandemia, el tema de seguiremos usando esto, entonces se considera que será menor, ¿sí? O es lo que mencionan, en una mayor proporción, porque van a visitar nuevamente restaurantes. Sin embargo, algunos me señalan que van a mantenerlo. Si se fijan, el que nos mueve y que considera es el tema de los millennials. Porque es importante en el tema de las plazas comerciales. Muchas plazas comerciales han estado adaptando de manera hechiza el tema de lugares para que estén los motociclistas, lugares para el tema de las bodegas, para los accesos, para hacer más eficiente el tema de los tiempos y poder vincularse a esas aplicaciones. Sin embargo, creemos que esos esfuerzos parchados presentan una visión bastante restrictiva, ¿no? Entonces, la idea es que desde dentro del diseño de la plaza, los restaurantes ya no se encuentran en áreas aisladas como en la mayoría de las plazas actuales que veíamos, en donde el food court está en el área más retirada, a la vuelta, en un segundo piso, inaccesible, no visible, ¿sí? Dando prioridad precisamente a esas anclas tradicionales hacia el frente, ¿sí? Entonces, aquí, si estamos viendo de manera congruente que es un giro en el que la gente disfruta y va asociado a un tema de entretenimiento, que los mercados a los que se les pronostica mayor crecimiento es lo que más valoran, y actualmente fue donde hubo mayor crecimiento en esa línea de reemplazo, dada la dinámica coyuntural. Entonces, es ahí del cómo de pasar de ser un mercado en un rincón, debe reestructurarse y abrirse, ¿sí?
para mantener un punto central y un eje conector diferente en cuanto al layout de la plaza. Puntualizando algunos de los elementos, dando como un pequeño preámbulo a ese customer journey que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles entonces serían los principales factores por los cuales se prefiere una tienda física a una online? ¿Sí? Entonces, se va asociado a una certeza de que el producto es apropiado, ¿sí? Se busca experimentar con él, ver, tocar, probar la mercancía y se busca ese tema de tenerlo de manera inmediata. Cuando vemos esas respuestas, vemos que básicamente se mantiene la priorización por generaciones, ¿sí? Salvo el tema de los baby boomers, que ahí señala más la confianza de los productos perecederos. Entonces, a mí me pareció interesante que no figurara en mayor peso y también nos abrió la puerta de que muchos productos de consumo mudaron a ser un negocio local a través de aplicaciones como Cali, etcétera, en donde inclusive esa percepción de producto perecedero, ¿sí? Se percibía mucho más fresco por otros canales versus el canal tradicional. Ahora, en cuanto a los elementos online, ¿sí? El principal diferenciador o el principal valor percibido, ¿sí? Es la compra de los mismos de las 24 horas, la disminución de ese commute a trasladarse a la tienda física y el buscar y comparar productos de una manera mucho más fácil, así como tener mayores alternativas. Algunos elementos que también señalan es que en Internet tienes mayor opción de buscar algo en particular y buscarlo en una línea de que sea lo más barato posible hasta que se encuentren diferentes iteraciones, ¿sí? Para nadie sorpresa tampoco que ahorita el líder sea Amazon, ¿sí? De ahí Mercado Libre y de ahí las tiendas departamentales online. De todo lo que hemos estado platicando, mucho viene a complementar lo que vamos a ver aquí. Esas tabletas se ven bastante inofensivas, pero en realidad no lo son, entonces les vamos a ir platicando un poquito, ¿no? Sabemos que hay un proceso de decisión de compra, ¿no? Aquellos que estudiamos merca, pues lo vimos hasta el cansancio, ¿no? El tema de buscar productos, evaluar alternativas, probar los productos, comprarlos, recoger productos y devolver productos, ¿no? La ventaja de una tienda física es que puedes hacer todo en diferentes instancias, en diferentes áreas, que esté vinculado a un tema emocional, a un tema de satisfacción al cliente, ¿sí? Muchas marcas de hace tiempo, Nordstrom se distinguían por eso, ¿sí? De tener una atención al cliente de mucho mayor calidad. Pero cuando hay una visión sesgada de que el proceso de compra se puede llevar todo físico y todo online, es cuando en temas de diseño de una plaza y el tema de qué oportunidades se están dejando de lado, ¿sí? Es lo que nos plantea esta línea de ese recorrido que hace el prospecto. Muchos nos dicen, bueno, es que eso se vende en línea. Sí, pero si en general, actualmente, considerando todas las opciones de productos que nos mencionaron los encuestadores, sigue siendo el 25% todo físico. Aquí lo importante es señalar como para el 75%, ¿sí? Hace alguna parte del proceso o del 40, 60 u 80% del proceso en línea, ¿sí? Entonces, cada uno de estos renglones y además de estas 50 combinaciones multicanal que no detallamos porque tienen una proporción mucho menor, ¿sí? Nos habla de todas las instancias en donde podemos reconfigurar una plaza y reconfigurar un giro y reconfigurar un área, ¿sí? Para poder ser mucho más versátiles y abrirnos hacia otro tipo de giros, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos señalando en un tema multicanal en donde en segunda instancia pues van a buscar los productos en línea, los van a evaluar, pero van a buscar probarlos en tienda, se van a regresar, ¿sí? A comprarlo en línea, ¿sí? Van a esperar que ese producto en línea llegue a su casa, pero si hay algún problema, van a ir a la tienda a devolverlo, ¿no? Cuando vemos el tema de los alimentos, que dices, bueno,
alimentos, pues lógico es que todo sea en línea, vean la referencia de todas las instancias en donde se va metiendo el comportamiento online, ¿sí? Cuando leemos en ropa y calzado, en donde de manera natural uno pensaría, la gente va a querer probar el producto y sigue manteniéndose como un elemento importante, ya hay una proporción en donde pues me la juego, ¿no? Y es ahí donde viene el impacto de marcas o de empresas como Shein, Privalia, etcétera, ¿sí? Que han ganado participación de mercado respecto a tiendas dentro de plazas comerciales. Aquí, obviamente, para muchos pudiera no ser sorpresa, ¿sí? El de mayor peso, ¿sí? Donde ese 23% planea hacer todo por través del canal digital, online, son elementos de computación, electrónica y tecnología, ¿no? Acá en mi país fue un caso sonado de por qué Best Buy no funcionó si solía ser una referencia de éxito para Estados Unidos y muchos íbamos a Estados Unidos solo por vivir la experiencia de Best Buy, sus garantías, etcétera, como cuando llegó acá no tuvo ese éxito, ¿no? Entonces, aquí habla precisamente y es la evidencia de un late adopter, ¿no? Y muebles electrodomésticos en donde, si ya veíamos que una referencia es poder ver, dimensionar, ver calidad del producto, la segunda opción también brinca a mantenerlo todo por un canal digital, ¿sale? Entonces, ahí nos va replanteando como modelos tradicionales, y vuelvo a poner la referencia de mi país, en donde, al igual que Best Buy, muchos esperábamos con ansia que se instalara IKEA por acá, y en México tenemos nuestra primera IKEA, y no ha sido ese boom, ¿sí? Que se esperaba de manera dramática, porque ya estos patrones nos están señalando que la gente está dispuesta a no tener ese showroom y esa experiencia, no para todos, no sé si no que es la mayoría, pero es precisamente donde debemos replantearnos cómo se tiene que reestructurar las plazas. Vemos esa referencia por generaciones, en donde obviamente los de mayor edad siguen prefiriendo el tema físico. La generación X, ya estamos hablando de un 10%, en donde el 80% de su proceso de decisión de compra va a ser online. Los millennials, de nuevo, también se van a mantener con 80% del segundo escenario a través de online. Se va a limitar a probar los productos y a devolverlos, ¿sí? Y los centennials, que nos brinca a esa referencia de hacer todo digital. Entonces, como les mencionaba en un inicio, pueden parecerse triviales, ¿sí? Pero hagamos un pequeño recap, ¿sí? La gente va a querer vivir el producto, ¿sí? Pero al final de cuentas ya no hay una aversión, ¿sí? A realizar el tema de comprarlo o que nos llegue y si no luego lo cambio, ¿sí? Cuando antes eso se parecía inconcebible, ¿no? Y esa es la principal ventaja que nosotros hemos tenido, que nos contestan los locatarios de las marcas de, no, es que la gente va a tener que venir a probarse. ¿Qué nos está enseñando esa referencia de COVID? Que la gente, al tener que enfrentarse a esa realidad en donde el contacto va a ser menor, en donde esa tienda física ya no va a poder tener su área para que tú te pruebes la ropa, ¿sí? O al menos no a mediano plazo. Entonces, eso empujó un comportamiento de los prospectos, de los clientes, ¿sí? En donde tuvo que lidiar con esa aversión, ¿sí? Y eso lleva a un cambio en todo su proceso de decisión de compra, ¿sí? Y ese proceso de decisión de compra debiera llevar a una reestructuración hacia el interior del layout de la plaza, ¿sí? Para muchos casos sabemos que, por ejemplo, los Walmart están contemplando reducir sus metros cuadrados comerciales para ampliar las líneas de canales de distribución y que algunos de los cajones de estacionamiento se están estructurando solo para el tema de pick-up y llevártelo a tu carro. Entonces, recapitulando, vamos al tema de futuros de la perspectiva de plazas comerciales. Todavía hay una percepción de que mucha gente no está yendo a las plazas comerciales. Ya el 52% nos señalan que se sienten cómodos
de visitarlas, en donde tanto los centennials como los millennials me representan la mayor proporción y el baby boomer, siendo un mercado restringido, es el que está en menor proporción. Ahora, de lo que veníamos platicando en un inicio, aquí se ve el comportamiento inverso. Ellos son los que ya asisten a las plazas, centennial y millennial, pero la generación X y los baby boomers son los que gastan más en tema de producto. Ellos son los que hacen más tema de window shopping, son los que van y valoran más experiencias, pero ¿qué experiencias, dada ahorita la contingencia de salud, se le está pudiendo ofrecer a estas generaciones, ¿no? Pensando en que esa misma limitación de restrictivo en cuanto a traslado, que también nos señaló, ¿qué tanto pudo tener un impacto en que la gente visitara otras plazas? Aquí vemos que sí hay una lealtad hacia las plazas o cercanía a las que están a su casa, pero sí hay una reducción de aquellas plazas, como les mencionaba, que estaban cercanas al tema de oficinas. Entonces es ahí donde esas áreas pues ocupan un tema de reconfiguración. Aquí estamos comparando, que ya hemos platicado ahorita de esa gráfica, cuál es la principal razón por la que normalmente visitaba la plaza comercial. Entonces, esto es considerando antes de marzo del 2020 y ahorita lo que sería abril 2021. Entonces, lo primero que tenemos que ver de esta gráfica es en cuanto al número de transacciones o el toma de número de prospectos. Hubo una reducción del 54%, pero manteniendo esa debida proporción, vemos cómo ahorita el mercado está yendo, ¿sí?, principalmente a realizar o comprar artículos, pero de manera consistente en todas las demás interacciones que hemos estado platicando. Ellos nos hablan de un tema de entretenimiento, de un tema de experiencias, pero ahorita solo van y compran. Entonces, estamos en un modelo de no reestructurar un cambio, ¿sí?, de anclaje artificial, del tema de experiencias, de pensar diferente, ¿sí?, se va a mantener en una línea transaccional. Entonces, que para mí es lo que me evidencia esta gráfica. Si un alto porcentaje que estábamos hablando, de ese 30%, 35%, 38%, ¿sí?, iba y consumía como resultado de buscar una experiencia y ya no está teniendo la experiencia, ya no está consumiendo. Entonces, ya hay una aversión a visitar a las plazas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué inconvenientes percibe actualmente en las plazas? El mayor inquietud viene asociado al tema de higiene y la aglomeración de personas, ¿sí? Entonces, de nuevo, mucho de que se siga pensando en plazas cerradas, en la gente esté en un ambiente cerrado, es lo que debiera trabajarse. En comparación con la situación previa al confinamiento, ¿cómo cree que será su intención de visitar los siguientes rubros? Entonces, aquí también señalamos si planea ir igual, si planea ir menos, ¿sí?, o si no acostumbraba a ir. Entonces, giros de mucha aglomeración, como lo que eran casinos, discotecas, estadios, decía que ya tenía un patrón a no visitarlo, ¿sí? Sin embargo, el tema de cine, el tema de centros comerciales, también viene como una percepción de visitarlo menos. De nuevo, es esa referencia a lo que estoy mostrando porque no me estaban dando un extra, ¿sí? Ahora, ¿cuáles se planea que siga manteniéndose con una visita igual? El tema de áreas infantiles, el tema de restaurantes. Cuando estamos viendo a nivel de percepción de todos los giros, ¿sí?, aquí básicamente se destacan dos como los que tienen mayor peso de que van a mantener el gasto o inclusive lo van a aumentar, que son el tema de alimentos, el tema de productos de salud, el tema de servicios bancarios y el tema de también lo que sería wellness. Entonces, de alguna manera, como les menciono, por donde veamos, estamos viendo que se debe una reconfiguración en poder que los prospectos vivan diferente y que el producto deje de ser solo transaccional.
tomando en cuenta las normas de distanciamiento social, cómo prefiere que sea una plaza. Entonces, normalmente también está esa visión sesgada en el que la plaza debiera ser cerrada para poder brindar todas las bondades respecto al tema de las inclemencias del clima. Pero hay una amplia, se favorece de que esta sea semiabierta con espacios al aire libre. Entonces, es algo que hemos intentado empujar con muchos de nuestros clientes, pero sigue esa línea de no, la gente lo quiere cerrada, la gente va a pesar más el tema de un clima, la gente va a tomar esa referencia de mayor seguridad, ¿sí? Pero todos esos valores, ¿sí?, tradicionales percibidos, ¿sí?, me restringen el poder vincularlos a experiencias como las que nos están valorando, de que sea natural, con jardines verticales, en el que podamos meter elementos pop-up de tecnología, vitrinas digitales, compras. Siempre que proponemos el tema de unas pop-up store, dicen, no, es que yo necesito una renta a largo plazo, necesito algo más estable, ¿no? Y algo de lo que tenemos que entender es, y que debimos aprender de esta pandemia, ¿sí?, es que ya no, las cosas no pueden mantenerse de un ancla a 5 o 10 años, etcétera, porque al final de cuentas tu mercado que viene no tiene a esa lealtad a la marca. Entonces debemos reestructurar a que los espacios sean mucho más versátiles. Entonces, recapitulando de todo lo que hemos estado platicando, ¿sí?, se identificaron 6 perfiles, ¿no?, en donde algunos ven asociados a nivel socioeconómico, la mayoría medio y medio alto, ¿sí?, en donde tenemos mercado familiar, ¿sí?, que valora elementos gastronómicos de comida, ¿sí?, el tema de arte y diseño a ciertos millennials, el tema de familias jóvenes con y sin hijos, con el tema de arte, diseño, cine, ¿sí?, el tema de salud, y el tema de explorar comida y gastronomía, pero para millennials de un nivel mucho más alto, ¿sí? Entonces, vemos que vinculado a esos diferentes perfiles, ¿sí?, se sigue manteniendo la priorización hacia tema de experiencias naturales, hacia tema de experiencias artísticas y hacia tema también de elementos tecnológicos, que recapitulemos de las experiencias que hemos tenido previos a la contingencia. Ahorita en las plazas, pues son pocos los elementos tecnológicos y artísticos que se tienen porque no se pueden vincular a una ancla tradicional, ¿sí? Y quedan solo como eventos o activaciones, pero no como un eje central de la misma. Entonces, a manera de sintetizar un poquito lo que hemos estado platicando, este Consumer Journey evidencia un enfoque desalineado al entendimiento del mercado. Está sesgado en esa línea de o estoy en una tienda online, ¿sí?, o estoy en una tienda física. Entonces, estoy en una tienda física, ¿sí?, con que solo la marca maneje su página y comercialice, yo complemento la experiencia. Pero hay muchas instancias en donde podemos sumar, ¿sí?, y no limitarnos específicamente a una marca, podríamos manejar toda una experiencia en el que, si lo que el prospecto da mucho mayor valor es al probar el producto, ¿sí?, manejar esa versatilidad de probar diferentes productos para diferentes etapas de vida, para diferentes generaciones, ¿sí? Ha habido algunos esfuerzos, algunos pudieran referenciarlo, en el que se han puesto áreas instagramiables, por así decirlo, como nosotros le decimos, orientadas hacia niños, en una renta de locales para 2, 3 meses por temporada navideña, ¿sí? O temas de competencias y concursos de eSports, ¿sí? Entonces, hay más allá que ver fuera de la caja, más allá de solo vender ropa y vender zapatos y tener una tienda ancla tipo Liverpool. El window shopping, ¿sí? Por lo general va a acabar comprando, ¿sí?, o consumiendo, ¿no? Pero ese window shopping puede traducirse en otro recorrido completamente diferente y ser el eje central de un entretenimiento. Tenemos que dejar pensar de una versión limitada de ancla y pensar en subanclas, ¿sí?, por así decirlo, más orientadas a productos de nicho. Solo se mentaliza en una referencia de
va a ser para soltero o va a ser para familia, y hay muchos espacios intermedios, ¿no? Hablábamos del tema de inmediatez y racional, pero la idea es complementar versus competir online, porque si vamos a esa línea de solo tener físico versus online, pues pudiéramos solo limitarnos al tema de precio y salir perdiendo, ¿no? Hubo unas señales débiles que también van vinculados a una referencia de experiencia y establecer línea de comunidad, que hablaba de una compra más consciente, en donde en lugar de tener un supermercado tradicional, estamos hablando de manejar una compra a granel de productos de limpieza, de comida, ¿sí? Hacia precisamente estas nuevas generaciones, y vinculado también a tener una vinculación tanto educativa para los niños como a otro tipo de nichos, ¿sí? También hay tiendas en el que no se venden la ropa, ¿sí? Sino son trade entre diferentes consumidores, y solo lo que se paga o lo que gana la tienda es en ese fee para realizar esa transacción, ¿sí? Pero el reusar, el manejar temas vintage, el evitar el desperdicio, ¿sí? En cuanto a los giros de ese enfoque transaccional, estamos hablando de un mercado que trae ingresos reducidos, ¿sí? Entonces, esta dinámica de la pandemia nos manejó una costumbre a gastar menos en gasto aspiracional, pero queremos, si vamos a comprar menos bienes, ¿sí? Queremos vivir más. Entonces, es de nuevo lo que debemos empujar. Entender la plaza como un ser vivo, ¿sí? De aparadores a curadores de experiencia. Que esa experiencia sepamos que va a haber una recurrencia diferente, ¿sí? Que de mantener un enfoque transaccional a esos mercados que vienen creciendo, van a mudar a otras líneas y van a seguir empujando ese crecimiento online, ¿sí? Las señales débiles, si los canales se perciben como ese canal para socialización, tenemos que vincularlo hacia áreas verdes y tecnología como bases y criterios específicos de diferenciación, ¿sí? Y pensar en espacios ultramixtos, en donde se complementen con otros giros en crecimiento y que se siguen manejando con un crecimiento hacia la periferia, como son elementos de salud y áreas recreativas, ¿sí? Las áreas recreativas, cuando nosotros empujamos a que un área comercial tenga un área recreativa, por decir, unas canchas en un techo o que estén vinculadas hacia un parque, no, es que yo necesito tener una área que sea vendible o que sea rentable y que por la rentabilidad de metro cuadrado, entonces no estoy diciendo que no son objetivos válidos, pero tenemos que pensar más allá del ticket de solo de ventas y pasar, como les hablaba, de ser curadores de experiencias. Entonces, toqué muchos temas, sé que algunas de las gráficas que platiqué estaban bastante densas. Recapitulo un poquito, les mencionábamos hacer un ebook. Este ebook les va a llegar a todos que se suscribieron a este webinar, y aparte va a haber lo van a poder descargar en nuestra página. Entonces, tenemos todavía muchos más insights. Aquí tratamos de ponerlo más compacto. Pido una disculpa si hablo muy atropellado, como que a veces quiero hablar más rápido de lo que pienso más rápido de lo que hablo, pero espero haberles transmitido algo de valor, que haya valido la pena el tiempo que le dedicaron a escucharme, y cualquier cosa, pues nosotros nos especializamos en buscar y tratar de transmitir insight de mercado, ¿no? Entonces, mándenos información, mándenos sus dudas, y buscamos el cómo y el porqué de cada una de ellas. Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien.